Bueno, estamos de vuelta, decíamos que lo tenemos con nosotros a Sergio Berenstein. Bueno, yo quisiera pedirle a Sergio, cuando lo presentes, que nos ayude a seguir ladrando, cual el otario que menciona Gardel en Gira Gira. Ladremos, a ver si logramos algún cambio. Bueno, Sergio, no hace falta que lo presentemos, todo el mundo lo conoce, PhD en Ciencias Políticas, licenciado en Historia, presidente de Berenstein, consultora de análisis político y estratégico, con una larguísima trayectoria en el tema, uno de los consultores más destacados, además de profesor universitario. Yo recomiendo particularmente su libro Somos Todos Peronistas, interesantísimo. Por supuesto no es el único. Bueno, tendríamos un largo rato, pero preferimos saludarlo y empezar a charlar con él. ¿Cómo te va, Sergio? Yo recomendaría Por qué fracasan todos los gobiernos. Esa también, sin ninguna duda. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por el llamado, un gusto. No, por favor, al revés, gracias a vos. Te íbamos a preguntar absolutamente en otra dirección, pero el amigo Trump y la situación internacional nos obliga, vos sos un destacado analista internacional también, y acabás de poner en un grupo que compartimos el último post del gobierno israelí, de Barak Ravid, donde decís que un funcionario de la Casa Blanca le dijo que el objetivo de Trump ahora es poner fin a la guerra y se lo va a dejar claro a Netanyahu. Con esa introducción, ¿cómo ves el futuro inmediato? ¿Cómo ves la incidencia de este conflicto en el mundo y en la Argentina? A ver, ese tuit es del corresponsal de CNN en la Casa Blanca. CNN es una señal, como ustedes saben, bastante objetiva en esto. En general fue bastante crítica, o es bastante crítica de lo que está ocurriendo en Gaza, y es muy crítica del gobierno de Netanyahu, ¿no? Entonces esto es sintomático porque lo que vimos este fin de semana es una excepción, no es una regla. Es un Estados Unidos que interviene quirúrgicamente en el conflicto, pero no con la intención de involucrarse, sino básicamente fue una señal adentro y afuera de los Estados Unidos, pero sobre todo afuera. Es una señal también a Rusia, es una señal a China, pero no es un Estados Unidos que quiere involucrarse en conflictos de larga duración, ni mucho menos, sino lograr objetivos puntuales. En este caso, cooperar para que Irán no consiga finalmente su bomba atómica. Recordemos que acá había una cuestión más bien puntual, técnica, y es que en por lo menos dos de las plantas nucleares donde Irán estaba trabajando o está trabajando en este programa, buena parte de las instalaciones estaban bajo tierra, algunas algo así, como 70 metros, otras probablemente a más de medio kilómetro. Y aparte estaban protegidas por una especie de concreto, de cemento reforzado, a los que les gusta el petróleo, parecido a lo que se usan en los pozos de petróleo convencionales, ¿no? Está aún más reforzado, con lo cual romper eso es, no digo imposible, pero muy difícil. Había una bomba que desarrolló justamente Estados Unidos a tales efectos para bombardear eventualmente Corea del Norte e Irán, que son los dos países que han hecho esta clase de desarrollos. Bueno, las han usado. La pregunta es si esto destruyó o no el programa nuclear. La respuesta es no lo sabemos aún, pero sospechamos que no. ¿Por qué sospechamos que no? Porque no hubo radiaciones. Claro. Si efectivamente Irán hubiera tenido, como sabemos que tiene Irán, uranio enriquecido del 60%, esto es mucho más de lo que se necesita para actividades, por ejemplo, la medicina o para generar energía, pero mucho menos de lo que se necesita para una bomba nuclear, que es arriba del 90%, idealmente el 98% de enriquecimiento. Para eso hace falta unas centrifugadoras. Doy supuesto que el público conoce mínimamente de qué se trata, porque en Argentina pensamos en algún momento en tener una bomba, y algo de esto estudiamos en el colegio, por lo menos yo lo estudié en la Nacional de Buenos Aires, aunque les parezca mentira, ¿no? Por supuesto se daba en un contexto medio teórico. Que le quiero preguntar acá a mi coequiper Alejandro, ¿vos estudiaste lo mismo que Sergio en el Buenos Aires? Yo soy un poco mayor que Sergio, me parece, pero
No llegué a estudiar eso, pero me acuerdo perfectamente de lo que él dice. Sí, absolutamente. Bueno, a ver, esto era en pleno proceso, así que por razones obvias estudiábamos esas cosas. Claro, tal cual. Pero bueno, el punto central es que no hubo radiaciones. ¿Se pueden detectar las radiaciones? Sí, por supuesto, se deberían haber detectado. Con lo cual, bueno, muchos suponemos que el daño efectivo, puntual, al programa nuclear iraní fue acotado. Esto, curiosamente, no es una mala noticia. Es una mala noticia probablemente en el mediano y largo plazo para el mundo, para Israel en particular. Es una no tan mala noticia si lo que queremos evitar es una escalada bélica ahora. Exacto. Siempre acá lo que hay que mirar es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, porque en un contexto de guerra no hay nada bueno, pero bueno, hay que tratar de ver los matices, ¿no? Y el matiz acá más importante es que es muy probable que luego de la respuesta de Irán hoy, que más que respuesta fue una especie de mimo, ¿no? Irán anunció que iba a atacar un conjunto de bases, las atacó, de 7 misiles, 6 fueron interceptados, uno no estaba dirigido a una base, fue como un error, entonces lo dejaron ir. No hubo daños materiales, no hubo víctimas humanas. Si esta es la respuesta a un ataque como el de Estados Unidos, evidentemente el programa nuclear iraní sigue vivo. Claro. Ahora, cuidado que también acá hay un mensaje muy claro a Bibi Netanyahu, en el sentido de que Estados Unidos no va a seguir involucrado. Eso para Israel no es nada menor, al contrario, nunca un presidente norteamericano le había permitido a Israel atacar el programa nuclear iraní. Las 2 veces anteriores que Israel atacó programas nucleares, ustedes lo recordarán, fue a comienzos de los 80 contra Saddam Hussein en Irak, que tenía un programa nuclear bastante desarrollado, y luego a comienzos de este siglo, que yo creo que fue 2006, en la época de Bush, hijo, Israel atacó una base nuclear en Siria, donde Irán estaba desarrollando también, o ayudando a Bashar al-Assad a desarrollar una base nuclear. Les cuento esto porque no casualmente fueron 2 presidentes republicanos los que le permitieron a Israel atacar estos desarrollos, pero nunca en Irán. Claro. Nunca en Irán. ¿Por qué? Porque Irán es un país, es el más culto de Medio Oriente después de Israel, tiene una tradición fabulosa en materia de riqueza intelectual de todo tipo, es el heredero del imperio persa. Una vez ve a los ayatolás o a las cosas que han hecho desde el 79 en adelante, y no hay que confundir al gobierno iraní, al régimen iraní con Irán. Irán es un país extraordinario, lo sigue siendo. Hay un exilio iraní de casi 9 millones de personas que se caracteriza por su cultura y por su refinamiento. Con lo cual hay que tener en cuenta que esto es un país muy importante, muy serio. Ni Irak ni Siria tenía esas características, ¿no? Así que esto es un punto de reflexión, pero es limitado al mismo tiempo, ¿no? Qué importante, y gracias, Sergio, que hagas esa distinción entre el régimen iraní y el pueblo iraní. Y te cuento que acabamos de recibir una notificación acá de nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que te manda, acabamos de escuchar una de sus columnas también, y te manda especiales saludos. Dice, especiales saludos a mi amigo Sergio. Un abrazo a Marcelo. Sergio, cambio un poco de tema, porque obviamente queríamos, y te agradezco realmente porque yo quiero destacar algo. No es común escuchar opiniones tan equilibradas, ¿no? Uh-huh. Por desgracia. Y vos cuando escribís solés señalar estas cosas, ¿no? Por eso lo invitamos a nuestro programa, al derecho y al revés. Claro, tal cual. Pero es que de alguna manera Sergio resume como derecho y revés. Y eso está muy bien porque son situaciones de altísima complejidad donde el facilismo de los análisis, diría yo berretas, porque esa es la palabra, tal cual. Termina distorsionando. Ahora, yo te llevo al terreno nacional, porque mirá cómo empiezo. Hace un par de años antes de las elecciones de 2023, te preguntamos sobre el divorcio entre las preocupaciones de la sociedad y la agenda de la dirigencia, y si eso se reflejaba en las encuestas de opinión. Bueno, es como, te podríamos preguntar exactamente lo mismo hoy, pero yo te pregunto, el ausentismo, que parece ser por ahora el principal dato de las elecciones que hubo, con una abstención superior al 40%, en algunos casos cercana al 50%. ¿Puede ser consecuencia de este divorcio, de que la agenda de la gente es muy diferente a la de los dirigentes? ¿Vos ves alguna relación? ¿Y qué pensás que puede pasar en las próximas elecciones respecto a eso que no parece importarle mucho a la dirigencia?
Es una pregunta acerca de la cual estoy aún reflexionando, con lo cual todo lo que voy a contestar es preliminar. Gracias por la primicia. No, estamos ante un fenómeno, primero, multicausal, y tampoco exclusivo de la Argentina. Aún en países de la región donde el voto era obligatorio, y ya no lo es, pero durante mucho tiempo fue obligatorio, como Chile, por ejemplo, veíamos un fenómeno similar. Y en ese momento, por supuesto, estaban todos los argumentos que ya conocemos, que yo creo que son válidos para este interrogante, que tienen que ver con la desafección política como elemento de democracias que se estancan en su desarrollo institucional, cultural, etcétera, y también económico. Pero más allá de eso, primero quiero hacer un punto, por lo menos de cautela, ¿no? Porque hemos visto hasta ahora elecciones a nivel subnacional, no elecciones federales, ¿no? Entonces, una hipótesis es que la gente se involucra menos en el debate subnacional y más en el debate federal, digamos, pongámoslo en términos alberdianos, ¿no? Más en el debate de los cargos para el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel provincial, en general, hay mayor estabilidad política. Estamos ante un sistema político rarísimo que es estable y predecible en las provincias e inestable e impredecible a nivel federal. Con lo cual, pongámoslo así, ante un sistema que no penaliza, la verdad, la ausencia en el voto, o lo penaliza de forma muy, digamos, no hay una pena efectiva. En Perú, que es un país con una democracia patas para arriba, si no votás, tenés sanciones mucho más serias que en la Argentina, ¿no? Pero acá la clave es probable que para las elecciones federales tengamos mayor presentismo. Si es así, todo lo que decimos es aún más preliminar, ¿no? Pero supongamos que no, supongamos que vamos a tener aún más ausentismo. Bueno, esto puede ser visto como un rasgo de madurez en la ciudadanía, en el sentido de que, bueno, no madurez en cuanto a su cultura política, sino de democracias maduras que ya no, que han perdido esa especie de épica en el voto, ¿no? Hay como un trámite que es votar y no hay un compromiso ciudadano con el hecho de votar. Pasa lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo, donde aparte hay que registrarse, ¿no? Pero las tasas de ausentismo son en general altas. Curiosamente, se han venido reduciendo en el contexto de la polarización ideológica. Y eso es una de las claves que a mí me gustaría indagar, ¿no? Hasta qué punto estos debates a veces están sesgados y tan, exagerados en algún punto, y tan alejados de una lógica de consenso, incentivan o no el voto, ¿no? Lo dejo abierto porque no tengo una respuesta clara, pero algo me parece que hay por allí. Hay otro factor que quiero destacar ahí, que es el demográfico. Porque, excepto ustedes, el mundo se está volviendo, en Argentina sobre todo, pero bueno, hay un proceso de envejecimiento poblacional significativo, ¿no? Les doy un ejemplo. La población, sobre todo, ustedes pueden ser, pero Marta no. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hemos visto un proceso de envejecimiento impresionante, ¿no?, de la población. Arriba de 70 años no estás obligado a votar. Hay gente grande que va a votar igual y se te parte el corazón, ¿no? Ver cómo suben la escalera de las escuelas con dificultad, o ver si baja la urna. Pero, bueno, típico día de fresco, de frío, ¿no? A veces fin de semana largo, no te dan ganas de ir a votar y no votás, ¿no? Y eso pasa a menudo. Yo hice algún estudio en alguna oportunidad y, la gente grande está más decepcionada que el promedio con el resultado de la democracia, porque vivió en muchos casos la efervescencia alfonsinista o la esperanza de que la democracia iba a hacer la diferencia. Eso no pasó. Y también hay algo adicional, el voto en la Argentina de la gente de arriba de 50 años, bueno, ahí hay una mayoría relativa que votaba Juntos por el Cambio. Eso implosionó, no hay Juntos por el Cambio, no hay nada parecido a Juntos por el Cambio, y eso también puede desalentar un poquitito el voto. Pero yo creo que la cuestión de la edad es otro factor fundamental, ¿no? Voy al fondo igual de la cuestión, ¿no? Puede haber un proceso de desafección que lleve al desinvolucramiento, al, digamos, no confiar en el sistema, no sentirse responsable del voto, ni siquiera estar seducido por ninguna de las ofertas, ni que interese el debate público.
Esa es la pregunta más difícil de contestar, la más grave de todas, y es la que quiero en todo caso encontrar herramientas metodológicas para ayudar a contestarlas más allá de me parece que, ¿no? No quiero contestar. Yo te quiero preguntar porque algo de esto dijiste en alguno de tus últimos artículos. Te quiero preguntar si todo esto que estás analizando, mencionando, podría generar las condiciones para que surja una tercera fuerza que abrace, vos decís específicamente, que abrace como condición necesaria la responsabilidad fiscal y monetaria y proponga además una agenda de desarrollo mucho más ambiciosa e integral que incluya infraestructura física, bienes públicos fundamentales como salud y educación, la importancia de la ciencia y la tecnología y la cuestión del medio ambiente. ¿Podría generarse algo así? Le sumaría a eso, ahí no está enfatizado y fue un error mío, la cuestión de la calidad institucional, que es vital. Bueno, ahí se me mezcla, a veces, Marta, confieso, se mezcla el ciudadano con el analista político, ¿no? Y aparece el... Por suerte. El demócrata, el enano demócrata que te... Claro, el deseo. Yo te iba a preguntar exactamente lo mismo, te iba a preguntar si es una expresión de deseos o crees que puede ser, tal cual. Y yo creo que, por un lado, primero, debería ocurrir. Le haría muy bien al sistema político que se construyera un centro lógico con esos valores, ¿no? Segundo, hay un espacio para que ocurra. Y tercero, yo creo que si no ocurre, el país puede tener un recorrido político, institucional y económico, sobre todo, muy, pero muy complejo. Sí. Entonces, los tres vectores coinciden en este caso, ¿no? Y yo creo que ahí hay, por ejemplo, ¿por qué pienso que es posible esto? Bueno, porque veo los propios estudios de opinión pública que hacemos con Eduardo D'Alessio y a veces nos agarramos de la cabeza, ¿no? Porque hay muchísima gente que no encuentra ningún tipo de representación en la actual oferta, que no le gusta ninguna de las ideas que predominan, que piensa que ninguna de las identidades actualmente existentes, que tampoco son tantas, ¿no? ¿Puedo levantar la mano y decir yo soy una de ellas? Sí, no, es lógico. Creo que acá somos tres. Fíjense, aparte que es algo raro, porque hoy está esto representado en todo el país. Antes había como nichos en algunos centros urbanos más educados, ahora no, ahora lo vemos en los datos de opinión pública, ¿no? En todo el país, en distintos sectores sociales, tampoco es una cuestión, digamos, de gente común o de clase media, media alta, ni mucho menos, y con historias de votos totalmente diversas. Y esto último es clave porque uno podría pensar allí en la formación de una oferta electoral muy plural, donde las ideas estén antes que las personas. Y esto es lo más difícil en la Argentina. Tal cual, tal cual. Ahora, el personalismo ha invadido todo, Marta, como vos y yo lo sabemos muy bien y lo hemos padecido en más de una oportunidad. Todos nosotros, y la audiencia seguro que esto coincide. Y cuando la gente dice, bueno, sí, yo voy a una coalición, pero el candidato soy yo, bueno, eso es exactamente lo que ha llevado a la destrucción del sistema de partidos en Argentina, que está totalmente fragmentado, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue pasando hoy, no? Claro, exacto. Si las personas y los protagonistas pueden dejar por una vez las ambiciones de lado y poner un proyecto de país por delante, y en todo caso preguntarse luego quiénes son los mejores o qué mecanismos se pueden seleccionar los mejores para poder implementar eso. Pero eso requiere una madurez política e, yo diría, personal también, dejar los egos de lado, como todos sabemos, es una cuestión más de la psicología que de la ciencia política, y hay veces que ya no tengo respuestas, ¿no?, para explicar por qué hay una dinámica de personalismo y egoísmo tan marcada en la Argentina. Vos sabés que ahí yo te agregaría algo con respecto, porque a mí me resulta incomprensible, y por ahí las encuestas, los estudios de opinión que hacen ustedes da una respuesta que me explique por qué sucede. Yo veo tan carga de agresión y de violencia en los intercambios políticos, particularmente en este gobierno, pero es una historia que viene obviamente del kirchnerismo también, en este caso en particular del presidente, y hasta frases esas como no odiamos lo suficiente, que puede ser a los periodistas o puede ser a cualquier otro. Ahora,
esa actitud tan violenta, que lo mismo hace de su lado, por ejemplo, Cristina Kirchner, ¿beneficia fuera de la tribu propia en el conjunto de la opinión pública? ¿Eso es bueno para el que lo hace? Creo que estoy pensando en la respuesta porque los que lo hacen adrede. No es una cuestión de improvisación, esto está planificado. El estilo del presidente es un estilo aprendido. Él no es así. Exactamente, muchas veces lo hemos incluso discutido acá. Está pautado. Exacto. Él creó un personaje y lo hemos visto. Muchas veces el personaje se come a la persona, ¿no? En política y en general, ¿no? Lo hemos visto más de una vez. Hemos visto actores que siempre interpretan el mismo personaje independientemente de la película también, ¿no? Y algo de eso hay aquí. Pero cuando es una conducta sistemática y va más allá del presidente, porque hay obviamente muchos otros actores que no solamente alimentan, sino son parte de la propia dinámica, hay que preguntarse esto qué sentido tiene, y en todo caso si es nuevo en la política argentina. Hay simplemente un pie de página acá. Pero todos nosotros acá somos de la generación todavía donde la democracia se jugaba muchas veces en las calles y con violencia, donde las pintadas, por ejemplo, eran una guerra de posiciones parecida a la Primera Guerra Mundial, donde para salir a pintar una pared siempre había una guardia de defensa y de seguridad que estaba o armada o con palos o algo por el estilo. Por ahí los chicos no conocen esto, pero realmente la política y la violencia estaban de la mano. Incluso los muy jóvenes, desde la época de Laica y Libre, ¿no? Exactamente. O sea, esto es algo típico de la Argentina, donde la violencia y la política siempre estaban lamentablemente muy imbricadas. Una de las pocas cosas buenas que hicimos en este proceso democrático es, bueno, por suerte, no dejar estos métodos de lado. Siempre hay algún sindicato que tanto alguna cosa hace, o las barras bravas, o algún episodio marginal hay, pero es eso, es algo excepcional y marginal. Con lo cual, en algún sentido, lo que vemos en violencia verbal, en esta cosa totalmente absurda en las cloacas sociales, bueno, es algo que dentro de todo no es tan grave como lo que veíamos antes. Y si el precio que hubo que pagar es tener que soportar este nivel de agresión, bueno, a mí no me gusta, yo no participo en nada de eso, el que me agrede lo bloqueo y punto. Y no me interesa interactuar con alguien que no sabe discutir. Es algo sectario, bueno, pero uno puede elegir en todo caso no involucrarse en eso, ¿no? Ahora, si tengo que elegir entre una sociedad violenta y una sociedad, digamos, aturdida entre griteríos y agresiones de este tipo, prefiero lo segundo a lo primero. Claro, tal cual. Hace poco hubo un artículo muy bueno de Alberto Hades en La Nación, justamente hablando de esto. Y él decía, es un gobierno que por ahí se excede en muchos casos, pero es bastante atento al imperio de la ley. Y hay como contradicción entre la agresión de la narrativa presidencial y luego ciertos, digamos, principios o ciertas cuestiones donde te puede no gustar la intención del gobierno, pero están muy, muy apegados al Estado de Derecho. Sí, a pesar de que de repente pasan cosas como este decreto último sobre las facultades de la policía, ¿no? Esta cosa donde permiten de repente detener a personas que no tienen documentos, la vieja, que eso también, nuestra audiencia, sí. Los que tienen una edad pueden acordarse de que había que andar, de hecho nosotros andamos siempre con documentos por las dudas, pero es ridículo que te detengan por no tener un documento. Pero bueno, yo creo que como vos decís son cosas aisladas, ¿no? Y, cosas aisladas, no puntuales. Perdón, no sé si coincidís, Sergio. Creo que en relación a la marcha que juntó, según muchísima gente, otros dicen no tanto, no es un porcentaje tan elevado, etcétera, pero ha habido mucha prudencia del gobierno en relación a cuestiones que tuvieran que ver con minimizar el impacto, etcétera. Mucha prudencia, ¿no? Te diría, fue una marcha donde la prudencia fue el común denominador, Marta, porque fíjate que Cristina también mandó a que no haya provocaciones, a que no haya excesos. Eso es muy difícil, porque siempre tenés algún grupúsculo de infiltrados o locos o lo que fuese que alguna macana
pueden hacer. Nosotros seguro nos acordamos de la destrucción de Modart, ahí en Avenida de Mayo, todavía. Sí, sí. El servicio de inteligencia rompiendo Modart, en época de Alfonsín. Modart, para los que son sub-80, era una casa de ropa para hombre y había varias sucursales. Una quedaba en la Avenida de Mayo y Perú, en la esquina, y fue destruida en una manifestación en el año 88, si yo no recuerdo mal, y fue un símbolo de la falta de gobernabilidad y el hecho de que buena parte del aparato de inteligencia no le respondía al gobierno de Alfonsín, ¿no? Pero el punto central es que me parece que el hecho de que la violencia, una vez más, haya sido descartada como método, aun cuando había enojos y calentura, a mí me parece muy importante y muy rescatable. El gobierno también estuvo prudente. Bueno, que la prudencia en medio de todos griteríos y demás sea el común denominador es fabuloso, ¿no? Sí, más con un tema que, como ustedes mencionan, es muy interesante el análisis que hicieron con la consultora tuya, con D'Alessio, con respecto a cuál es la actitud de la sociedad frente a la condena a Cristina. 55% siente alivio o satisfacción, pero 39% siente indignación porque percibe que hay justicia selectiva o tristeza. Porcentajes que a veces son importantes de poner en la mesa. La justicia está, a mi criterio, no está bárbaro que actúe, pero uno tiene que entender que casi el 40% le parece mal, por más que a muchos les parezca bien. Lo que significa la condena, por supuesto, que se cumpla y que se investiguen todas las cosas que hay que investigar, pero vos decís muchas veces, sin conversar, sin construir consensos también, no hay país posible, ¿no? Ahí lo que me preocupa es que un sector de la sociedad argentina cree que acá la justicia no fue imparcial. Esto me parece gravísimo. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad de Cristina y de su defensa, que nunca respondió a las acusaciones, exacto, ni presentó pruebas en contra de lo que tenían los fiscales, sino siempre hizo un argumento político. Voy a decir algo muy grosero, ¿no? Pero yo tuve oportunidad de charlar con varios, incluso con uno de los defensores de Cristina, y Cristina lo que dice es, me persiguen a mí y todo el mundo hace lo mismo o hizo lo mismo. Bueno, yo tengo que decir algo acá terrible, y es que en parte, porque la escala acá fue una locura, pero en parte tiene un punto. Sí, sí. En parte lo tiene. Vos sabés que tendría que pedir media hora más para el programa y como vos que conocés muy bien el tema medio se nos está acabando, pero la verdad que para cierre, sí, tiene un punto que por supuesto no afecta a la validez de la sentencia, pero está clarísimo que sí. Está bien. Exactamente. Está bien. Pero lo que dice es, esto es político porque, bueno, sí, van a tener mucha evidencia, pero podrían encontrar evidencia con el resto de dirigentes, sobre todo que tuvieron cargos ejecutivos, porque los que hicimos obra pública, bueno, este es el método de la Argentina, ¿no? Claro. Tal cual, bueno, estuvimos hablando y no lo podemos explicitar acá porque nos tenemos que ir justamente antes de casos de corrupción que demoraron, que se absolvieron. Sí, tal cual, que tal cual. Igual el motivo para no condenar a alguien por asesinato no es que hay muchos asesinatos. Exactamente. Esa es la otra parte. Exactamente. Bueno, Sergio Berenstein, para la próxima. Muchísimas gracias, interesantísima la charla. Gracias. Un abrazo. Gracias.